El mundo es un juego de estrategias y quien conoce sus reglas juega mejor. Analizamos la geopolítica, la historia, la tecnología y la economía, siguiendo a los mejores especialistas. Esto es Jaque al Caos, porque la estrategia empieza por entender lo que pasa. Este episodio llega a vos gracias a NS Comex. En un mundo donde la geopolítica rediseña las cadenas de suministro y el comercio global cambia de reglas todos los días, tener el socio correcto marca la diferencia. NS Comex ofrece servicios y soluciones de comercio exterior para tu empresa, porque operar con estrategia no es un lujo, es una ventaja competitiva. Conócelos en nscomex.com. 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. Son las 12:30 del mediodía. El sol pega fuerte. La gente se amontona en las veredas de la calle Elm para ver pasar la caravana presidencial. En el auto descapotable va el presidente más popular de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, 46 años, su esposa Jackie a su lado. El gobernador de Texas, John Connally, adelante. Suena un disparo, después otro y un tercero. Kennedy cae. 90 minutos después, Lee Harvey Oswald es detenido en un cine a pocas cuadras. Tiene 24 años, es un exmarín que desertó a la Unión Soviética, se casó con la hija de un oficial de la KGB, volvió a los Estados Unidos sin que nadie le pusiera obstáculos y en semanas previas al atentado había visitado la embajada cubana y soviética en la Ciudad de México. 2 días después, mientras la policía lo trasladaba públicamente ante las cámaras de televisión, Oswald, en el sótano del Departamento de Policía de Dallas, es asesinado a quemarropa por Jack Ruby, un dueño de club nocturno con vínculos conocidos con la mafia. El posible testigo clave del magnicidio más importante del siglo XX muere antes de declarar, en custodia policial, frente a las cámaras. La Comisión Warren, convocada por el presidente Lyndon Johnson para investigar el crimen, publica sus conclusiones en 1964. El veredicto: Oswald actuó solo, no hubo conspiración. Para llegar a esa conclusión, la comisión necesitó demostrar algo que los físicos y médicos forenses llevan décadas debatiendo: que una sola bala disparada desde arriba y atrás atravesó el cuello de Kennedy, entró y salió del cuerpo del gobernador Connally 2 veces, cambió de dirección en el aire en ángulos imposibles y apareció después casi intacta en una camilla de hospital. En la historia de las investigaciones criminales, ese proyectil tiene un apodo que lo dice todo: la bala mágica. En 1979, 15 años después de la Comisión Warren, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos publicó su propio informe. La conclusión: el asesinato de Kennedy fue probablemente fruto de una conspiración. No identificaron a los responsables. Antes de esa fecha, toda afirmación en ese sentido era automáticamente tildada de teoría conspiranoica. En 2025, documentos desclasificados confirman que la CIA ocultó durante décadas su vínculo operativo con Lee Harvey Oswald. Bienvenidos al episodio 8 de Jaque al Caos. Hoy hablamos de las manos invisibles del poder. ¿Qué pasa cuando el poder tiene tanto que ocultar que la única manera de hacerlo es rodear la verdad de tanto ruido, tanta locura, tanta desinformación, que nadie pueda ya distinguir qué es real y qué no? Ese es exactamente el juego que vamos a aprender a desarmar hoy. Empezamos. El viejo truco de la falsa bandera. Una operación de bandera falsa es una acción en la que el que ataca se disfraza de otro. El que golpea parece que es el agredido. El que inicia la guerra parece el que la sufre. En otras palabras, veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima. El término viene del mar.
Los piratas del siglo XVI izaban la bandera de una nación amiga para acercarse a los barcos mercantes sin despertar sospechas, y cuando ya estaban lo suficientemente cerca, al abordaje. Lo que comenzó como una táctica de piratas se convirtió a lo largo de los siglos en uno de los instrumentos más sofisticados de la política internacional. Y no hay una sola civilización, una ideología, un solo sistema político que sea inmune. Lo usaron democracias, dictaduras, imperios, repúblicas. Lo usaron con artillería, con bombas, con narrativas mediáticas. La forma cambia, la lógica no. El patrón siempre empieza igual. Hay un político que necesita entrar en guerra, o derrocar un gobierno, o justificar una represión, pero no puede hacerlo abiertamente. La opinión pública no lo acompañaría. El derecho internacional lo prohíbe. Sus aliados lo cuestionarían. Entonces necesita un pretexto. Y si el pretexto no existe, lo fabrica. El intervalo promedio entre la ejecución de una operación encubierta y su confirmación pública es de 20 a 40 años. Lo que hoy es teoría de conspiración, en algunas décadas podría ser historia probada. Eso no significa que toda conspiración sea verdadera. Significa que tenemos que ser más cuidadosos con la manera en que descartamos las preguntas incómodas. Los casos que la historia confirmó. Vamos a recorrer los casos que ya no son teorías, son hechos probados por documentos desclasificados, tribunales, investigaciones parlamentarias o confesiones directas de sus protagonistas. El USS Maine y la prensa que fabricó una guerra. 15 de febrero de 1898, puerto de La Habana. El acorazado estadounidense USS Maine explota a las 21:40. Mueren 266 marineros. Nadie reivindica el ataque. La investigación española concluye que fue un accidente interno, pero los medios abordaron la tragedia con titulares sensacionalistas, culpando a la traición española sin esperar investigaciones oficiales. Esta cobertura provocó una histeria pública generalizada que inflamó el sentimiento bélico en Estados Unidos. La frase que se volvió viral de la época fue "Remember the Maine, to the hell with Spain". 2 meses después, Estados Unidos le declara la guerra a España. Al terminar el conflicto, se queda con Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, los últimos restos del Imperio Español. ¿Fue una conspiración clásica? ¿Quién hizo estallar el Maine? En realidad, eso sigue siendo debatido. Lo importante en este caso es qué hicieron con esa explosión. Eso está documentado sin ambigüedad. El gobierno de McKinley aprovechó la tragedia para ejecutar la expansión imperial que ya estaba planeada. Esto es lo que podemos llamar la explotación del pretexto. No siempre hace falta fabricar la crisis, a veces alcanza con fabricar la narrativa alrededor de la crisis. La Operación Gleiwitz, el día que empezó la Segunda Guerra Mundial. 31 de agosto de 1939, Alemania. Un grupo de hombres vestidos con uniformes polacos ataca la estación de radio alemana de Gleiwitz. Dejan el cadáver de un prisionero de un campo de concentración, también disfrazado. Transmiten un mensaje en polaco declarando la guerra a Alemania. Al día siguiente, Hitler anuncia que Polonia ha atacado primero. La invasión comienza. 2 semanas después empieza la Segunda Guerra Mundial. Lo que Gleiwitz muestra es la forma más pura de la operación de falsa bandera. El atacante se viste como el agredido, crea su propio pretexto y lo ejecuta con tanta velocidad que la opinión pública no tiene tiempo de procesar lo que pasó. El Golfo de Tonkin, la guerra que nunca existió. 4 de agosto de 1964. El presidente Lyndon B. Johnson anuncia a la nación que Vietnam del Norte atacó por segunda vez a destructores de la Marina de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Pide poderes al Congreso para escalar la intervención en Vietnam, los obtiene. El resultado,
más de 58.000 soldados estadounidenses y aproximadamente 3 millones de vietnamitas muertos. El segundo ataque nunca ocurrió. Documentos desclasificados de la Agencia de Seguridad Nacional publicados en 2005 confirmaron que los analistas de inteligencia habían falsificado los informes para confirmar un ataque que sus propios radares no registraban. El secretario de Defensa Robert McNamara admitió en sus memorias que las dudas sobre el incidente eran virtualmente ciertas. Una guerra de décadas construida sobre una mentira de minutos. La Operación Gladio, el terrorismo de Estado en democracias occidentales. Desde finales de los años 40 hasta los 90, la OTAN y la CIA mantuvieron en Italia y en otros países europeos una red de células paramilitares clandestinas llamada Gladio. La justificación oficial era que eran redes de resistencia para actuar en caso de invasión soviética. Pero en Italia esa red tomó otro camino. Aplicó lo que llamaron estrategia de la tensión. Células de extrema derecha cometieron atentados terroristas que se atribuían a grupos de izquierda. El objetivo, crear un clima de miedo que justificara la represión de los movimientos sociales y mantuviera el control político. En 1980, una bomba en la estación de Bolonia mató a 85 personas e hirió a más de 200. En 1990, el primer ministro italiano Giulio Andreotti lo admitió ante el Parlamento. La OTAN reconoció la existencia de las redes en todos los países miembros. La investigación parlamentaria italiana lo confirmó todo. Este caso ocurrió en Europa Occidental, en democracias, en países con prensa libre, con constituciones, con separación de poderes. No fue la URSS, no fue un régimen autoritario, fue la alianza militar que supuestamente defendía la democracia occidental y tardó 40 años en saberse. Antes de seguir con el siglo XX, vamos a hacer un salto al siglo XIX, porque hay un caso que ilustra perfectamente cómo un Estado puede atacar a otro sin declararle la guerra y con una creatividad macabra que supera cualquier ficción. Las guerras del opio, el narcotráfico como política de Estado. Siglo XIX. Gran Bretaña tiene un problema. China le vende té, seda y porcelana, pero China no quiere comprar nada de lo que Gran Bretaña produce. El déficit comercial es brutal. La solución que encuentran es tan audaz como criminal: introducir opio de manera ilegal en China, producido en la India británica, crear adicción masiva, convertir el opio en la moneda de intercambio. Para 1830, China consumía 2 millones de libras de opio por año. El problema social era catastrófico. El gobierno chino confiscó y destruyó las reservas de opio almacenadas en Cantón. La respuesta de Gran Bretaña fue declararle la guerra. Gran Bretaña le declaró la guerra a China por haber destruido la mercadería, que era ilegal, que Gran Bretaña estaba introduciendo de contrabando. Y la ganó. El Tratado de Nankín de 1842 formalizó el derecho de una potencia a narcotizar a otra nación y cobrar compensaciones por ello. Hong Kong quedó bajo dominio británico durante 150 años como parte de ese acuerdo. La Segunda Guerra del Opio, 20 años después, se inició con otro pretexto fabricado: una falsa bandera clásica. El Arrow, un barco chino registrado falsamente como británico, fue utilizado como casus belli para una nueva guerra. Los chinos tienen memoria. Esperemos que tengan la sabiduría del precepto taoísta que dice: si vas a perseguir venganza, será mejor que caves 2 tumbas. Las máquinas de derrocar gobiernos. El Centro de Estudios Klein de la Universidad de Illinois documentó que entre 1945 y 2019, Estados Unidos participó en 350 intentos de golpe de Estado en distintos países, de los cuales aproximadamente 150 alcanzaron su objetivo.
350 intentos. Eso es más de 4 por año durante 70 años. No es política exterior, es una industria. La industria de la conspiración de largo plazo para derrocar gobiernos que no te gustan, sin que nadie pueda probar que tuviste algo que ver. Es la aplicación de la negación plausible, actuar sin dejar huellas, o con huellas que tarden décadas en aparecer. Irán, 1953. Mohammad Mossadegh era un primer ministro elegido democráticamente. Su crimen fue nacionalizar el petróleo iraní, que estaba en manos de la Anglo-Iranian Oil Company británica. El MI6 diseñó el plan, la CIA lo ejecutó, bombas atribuidas a comunistas y sobornos a militares. Mossadegh fue arrestado, condenado por traición y murió en arresto domiciliario. El petróleo siguió fluyendo, ahora bajo control occidental. En 2013 la CIA publicó los documentos que lo prueban todo, 60 años después. Disculpas no hubo, pero una película sí. Guatemala, 1954. El presidente Jacobo Arbenz intenta una reforma agraria moderada que afecta las tierras improductivas de la United Fruit Company estadounidense. El director de la CIA, Allen Dulles, era socio del estudio de abogados que representaba la United Fruit. La CIA organizó, entrenó y financió un ejército mercenario. La operación se llamó PB Success. Guatemala perdió una década de democracia y ganó 3 décadas de guerra civil. La que sigue es la historia que nos pega en el alma. La Operación Cóndor, la conspiración transnacional más documentada de América del Sur. 25 de noviembre de 1975. Los jefes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se reúnen formalmente para crear algo que no tiene precedente en la historia del continente, una red transnacional de represión coordinada. El objetivo: perseguir, secuestrar, torturar y asesinar opositores políticos más allá de las fronteras. Si un disidente uruguayo huía a Argentina, los servicios argentinos lo entregaban a los uruguayos. Si un militante chileno llegaba a Brasil, los brasileros lo devolvían a la DINA de Pinochet. La red tenía nombre en código: Operación Cóndor. En 1982, el juez paraguayo José Agustín Fernández descubrió lo que se conoció como los archivos del terror. 700.000 páginas de documentos que detallaban el destino de miles de latinoamericanos secuestrados, torturados y desaparecidos. Nombres, fechas, destinos. La burocracia del horror. Argentina estaba en el centro de esa red, y la red tenía cobertura desde Washington. Henry Kissinger, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, facilitó y respaldó políticamente la Operación Cóndor, garantizando el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras del Cono Sur. Hasta ahora hemos visto casos que ya han sido probados, demostrados y reconocidos por quienes los llevaron a cabo. Ahora veamos uno que está aún en pleno debate. Pearl Harbor. ¿Sorpresa o negligencia calculada? 7 de diciembre de 1941. La flota japonesa ataca la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Mueren 2.403 estadounidenses. Al día siguiente, el Congreso le declara la guerra a Japón. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, que hasta ese momento había evitado por la presión de la opinión pública. El presidente Roosevelt lo llamó un día que vivirá en la infamia, y tenía razón. La pregunta que los historiadores debaten desde hace 80 años es: ¿sabía Roosevelt que iba a ocurrir? Algunos hechos documentados. Los servicios de inteligencia australianos detectaron la flota japonesa en movimiento hacia Hawái días antes y avisaron a Washington. El almirante Kimbley y el general Short, los comandantes de Pearl Harbor,
declararon después que fueron privados de información crítica que estaba disponible en Washington. Robert Stinnett, en su libro El Día del Engaño, publicado en el año 2000, sostiene que la administración tenía inteligencia previa suficiente para alertar a Pearl Harbor y decidió conscientemente no hacerlo. Otros historiadores hablan de incompetencia burocrática, que múltiples agencias tenían información que nadie integró. Lo que nadie discute es el resultado. En 24 horas, Estados Unidos pasó de ser una nación aislacionista que no quería entrar en la guerra a ser una potencia beligerante con consenso total del Congreso y la opinión pública. ¿Fue el ataque un fracaso de inteligencia o una omisión estratégica deliberada? Por ahora, la evidencia no permite afirmar con certeza ninguna de las dos hipótesis, pero el patrón encaja con una lógica que la historia repite demasiadas veces para ser coincidencia, lo cual plantea una duda razonable e inquietante. ¿Pudo el gobierno de los Estados Unidos sacrificar a sus compatriotas para engañar a la opinión pública y forzar el ingreso a la guerra? Había que derrocar a Hitler. ¿El fin justifica los medios? El problema es que luego, cuando ocurren cosas, con tantos antecedentes probados y dudas razonables, es imposible que no aparezcan suspicacias y denuncias. El 11 de septiembre de 2001, Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, planificó y ejecutó los ataques. 19 secuestradores tomaron 4 aviones, 2 impactaron contra las Torres Gemelas, 1 contra el Pentágono, 1 cayó en Pensilvania. Murieron 2.977 personas. Luego del fatídico día, surgieron teorías de demoliciones controladas, de que lo que impactó fue un misil en el Pentágono, de que no había pasajeros. La investigación oficial las refutó con evidencias, testimonios de cientos de personas, cajas negras, restos identificados, análisis de ingenieros. Pero, ¿por qué surgieron estas teorías? ¿Cómo alguien podría haber sospechado de que el peor atentado terrorista de la historia de los Estados Unidos sería una falsa bandera? En septiembre de 2000, un año antes del 11S, el think tank neoconservador PNAC, del que formaban parte futuros funcionarios clave de la administración Bush, publicó un documento que proponía un aumento masivo del presupuesto militar, señalando que el proceso de transformación probablemente sería lento en ausencia de algún evento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor. Un año después llegó el nuevo Pearl Harbor. Tras el 11S, la administración Bush utilizó los atentados para aprobar la Ley Patriota, la mayor restricción a las libertades civiles de la historia reciente de Estados Unidos, y como justificación para las invasiones de Afganistán en 2001 e Irak en 2003, la llamada Guerra contra el Terrorismo. La invasión de Irak se justificó bajo la falsa premisa de que el régimen poseía armas de destrucción masiva. Al igual que con Pearl Harbor, la velocidad y eficacia con la que se aprovecharon los atentados para ejecutar una agenda geopolítica preexistente sigue el patrón histórico que venimos analizando a lo largo de todo este episodio. Lógicamente, el gobierno de Estados Unidos no es el responsable de los atentados, pero teniendo en cuenta los antecedentes de falsas banderas, complots y conspiraciones probados, ¿no debería actuar con mayor cuidado para no generar suspicacias, sospechas o acusaciones tal vez infundadas? El presente, más de lo mismo, el sabotaje del Nord Stream. 26 de septiembre de 2022. Explosiones submarinas destruyen los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico.
cortan el principal canal de gas ruso a Alemania. 3 países, Suecia, Dinamarca, Alemania, abren investigaciones. Las 2 primeras se cierran sin conclusión pública. La alemana sigue sin resultados definitivos. A confesión de parte, relevo de prueba. Es un principio jurídico que significa que si una de las partes admite o reconoce un hecho, la parte contraria ya no tiene obligación de presentar pruebas. En febrero de 2022, antes de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Biden prometió: si Rusia invade, pondremos fin al Nord Stream. Le pondremos fin. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, declaró después de la explosión: estoy muy satisfecha de que el Nord Stream 2 ya sea un pedazo de metal en el fondo del mar. Y el ex canciller polaco Radosław Sikorski publicó en Twitter una foto del gas escapando al mar con el texto: gracias, Estados Unidos. Nadie fue formalmente acusado, nadie juzgado. El periodista Seymour Hersh publicó una investigación que señala directamente a la Marina estadounidense y al gobierno noruego. La investigación se basa en una fuente anónima y tiene detalles que analistas cuestionan, pero el patrón es el que conocemos. Declaraciones de intención previas al evento, el evento ocurre, beneficia exactamente a quien declaró la intención y la investigación no llega a ningún lado. Si en 40 años se desclasifican los documentos y confirman lo que muchos sospechan, el sabotaje del Nord Stream va a entrar en la misma categoría que los ataques del Golfo de Tonkin, que dieron comienzo a la guerra de Vietnam. Pegasus, la operación Mockingbird del siglo XXI. En 1975, el Comité Church del Senado de los Estados Unidos reveló que la CIA había estado infiltrando periodistas y medios de comunicación desde los años 50. El programa se llamaba Mockingbird. Hoy la versión del siglo XXI se llama Pegasus. Es un software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Infecta silenciosamente cualquier teléfono sin que el usuario haga nada. Accede a mensajes, llamadas, cámara, micrófono, sin notificación, sin rastro visible. NSO Group reconoce que vende exclusivamente a gobiernos. En julio de 2021, el consorcio Forbidden Stories y Amnistía Internacional publicaron una investigación coordinada con 17 medios de comunicación. Habían identificado más de 50.000 números de teléfono en una lista de objetivos, entre ellos empresarios, periodistas, jefes de Estado, aún aquellos que son aliados de los propios países que compraron el software. La diferencia con Mockingbird no es el método, es la escala, y que ya no hace falta tener una red de agentes infiltrados. Alcanza con comprar una licencia. Wagner, el corsario del siglo XXI. Hay un patrón que se repite desde el siglo XVI. Los estados usan intermediarios privados para hacer lo que no pueden hacer abiertamente. Isabel I usaba corsarios. La CIA usó la United Fruit Company. Hoy Rusia usa el grupo Wagner. Wagner es formalmente una empresa militar privada, una corporación, sin uniforme del ejército ruso, sin presupuesto oficial del Kremlin. Opera en Siria, en Libia, en Mali, Burkina Faso y República Centroafricana, exactamente donde el Kremlin tiene intereses estratégicos. La lógica de base sigue siendo la misma que en el siglo XVI. El corsario actúa. El rey cobra por el botín. Si las cosas salen mal, el corsario es un pirata que actuó por su cuenta. ¿Cómo no volverse paranoico? El riesgo de empezar a ver conspiraciones en todo es real. Convertir cada accidente en una operación encubierta, cada crisis en un plan maestro, es un error analítico y le hace un favor enorme al poder. Entonces, ¿cómo pensamos esto con rigor? Hay 5 criterios para distinguir la hipótesis fundada del delirio. Apliquémoslos para un ejemplo
al caso Nord Stream. 1. ¿Quién se beneficia concretamente? ¿Ese beneficio está documentado independientemente de la hipótesis? Bueno, en este caso, el único beneficiado es Estados Unidos, ya que sin el Nord Stream, Europa le compra el gas a él, 4 veces más caro de lo que le costaba el gas ruso. 2. ¿El actor acusado tiene historial documentado de operaciones similares? En el caso de la CIA y los golpes de Estado, la respuesta es afirmativa por docenas de casos confirmados. 3. Hay un precedente histórico con la misma estructura operacional. El sabotaje del Nord Stream sigue el mismo patrón que el del Golfo de Tonkin, que dio inicio a la guerra de Vietnam. 4. Los hechos conocidos son consistentes con la hipótesis sin requerir suposiciones adicionales improbables. El hecho es que fue un sabotaje y la CIA tiene probada experiencia en ello. 5. ¿La hipótesis sigue siendo la más creíble después de considerar explicaciones más simples? Más simple que un sabotaje sería un accidente. Un accidente que no ocurrió nunca antes y que ocurrió justo después de la invasión. Suena poco probable. El veredicto para este caso, podríamos decir que creemos en la hipótesis de que el sabotaje fue provocado por Estados Unidos sin llevarnos un sombrero de papel aluminio de souvenir. ¿Qué podemos sacar en concreto de lo que vimos hoy? Bueno, primero, las operaciones encubiertas no son una excepción en la historia, más bien son la norma. Las usaron las democracias, dictaduras, imperios, repúblicas, potencias del este y del oeste, y las siguen usando. Segundo, la distinción entre hecho histórico y teoría de conspiración es muy frecuentemente una función del tiempo, no de la evidencia. Lo que en 1953 era paranoia filocomunista, en 2013 era una historia confirmada por la CIA. Tercero, y esto es lo más importante, nada de lo que vimos hoy justifica creer en todo. El rigor analítico es la única defensa real contra el doble error, el de creer en todo sin evidencia y el de descartar todo sin análisis. Es más, yo tengo mi propia teoría de la conspiración, y es que las teorías de conspiración son conspiraciones para desacreditar las teorías de la conspiración. Por eso hay tantas teorías ridículas que no voy a nombrar para no herir los sentimientos de algunos de ustedes que seguramente las creen. El mundo es un tablero complejo y entenderlo, aunque sea imperfectamente, aunque sea con incertidumbre, es el primer acto de soberanía intelectual. Las fuentes están en la descripción, léanlas, discútanlas, formen su criterio, compartan, comenten, hagan lo que quieran. En el próximo episodio vamos a hacerle jaque al caos desde el Caribe, porque acá está haciendo demasiado frío y en el Caribe están pasando cosas muy importantes. Mi nombre es Lucas Terzano. Te doy las gracias por escuchar una vez más. Hasta la próxima.